Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. You hate time is moving faster. Feels like the closing of a chapter. We'll be laughing at this after the fact. Though it's not the way that it feels right now. Heartaches and silent conversations. Too good at overcomplicating. We're lost and no one wants to feel like that. But we'll find a way we can work this out. But it is what it is right now. I don't have the words to make this right, or a way to fix it all tonight. I know right now it don't seem like much, but you got all my love, all my love, all my love. Miguel Ruiz, escritor y orador motivacional mexicano, discípulo de Carlos Castaneda, afirma que las palabras poseen una gran fuerza creadora. Crean mundos, realidades y sobre todo emociones. Las palabras son mágicas, de la nada y sin materia ninguna se puede transformar lo que sea. El cómo las utilicemos depende de cada cual. Con las palabras podemos salvar a alguien, hacerle sentirse bien, transmitirle nuestro apoyo, nuestro amor, nuestra admiración, nuestra aceptación, pero también podemos matar su autoestima o sus esperanzas o condenarle al fracaso. Ningún genocidio comienza con matanzas, recuerda Sergio Peris Mencheta en su nueva obra, que nos va a presentar la semana que viene. Todos los genocidios comienzan con palabras. Y las palabras matan, es decir, se puede teorizar de muchas maneras, pero si teorizas desde ese lugar es muy fácil convencer porque es el camino rápido para llegar a tocarte en lo identitario, ¿no? La adolescencia es ese lugar tan frágil y tan difícil donde se abren frente a nosotros tantos caminos a la vez y no sabemos ni siquiera quién somos, ni nos hemos identificado con nada, que o recurrimos a ser del Madrid, ser del Barça, o podemos caer en manos de la ultraderecha, del fascismo, de ideas que son a priori muy atractivas. Hoy les invitamos a reflexionar sobre las palabras en la hora extra. Bienvenidas, bienvenidos. A la palabra precisamente la interpreta Marta Poveda en La aventura de la palabra. Mi personaje es invocado en una especie de, valga la paradoja, realidad onírica, en la que digamos que yo juego a ser musa, inspiración, arenga, presión, madrastra, hermana, provocación. Eso está por ahí, sí. Sí, pero eso es por Nancho, que es un guarro. Esto es por Nancho, no. La palabra es etérea, no se pone cachonda. Él sí. Entonces, me enfrento a un personaje delicado porque aparentemente tiene mucha libertad, pero creo que es interesante preservar los límites para poder encontrar las puertas de libertad. Nancho Novo interpreta a Fernando Fernán Gómez en la escenificación del discurso que leyó el 30 de enero de 2000 en su ingreso en la Real Academia. Este gran actor, director de teatro y cine, guionista, un cómico como Mariano Ozores, dedicó su discurso a la palabra, de la que se sentía modesto servidor desde el inicio de sus trabajos, con vocación de servirla, de utilizarla en sus ocios, en sus defensas y conquistas. Era yo monaguillo de la palabra cuando ya me hormigueaba la vocación de ser no solo intérprete de ella, sino sacerdote de su culto, dijo en ese discurso que dirige ahora Juan Carlos Pérez de la Fuente, director artístico del Fernán Gómez en Madrid. Un discurso necesario, porque es un homenaje a la palabra. Yo soy cómico, decía Fernando, y en mi oficio la herramienta es el lenguaje, la palabra. Cuando este hombre ingresa en la academia, es premio Príncipe de Asturias, tiene todos los premios nacional de cine, de teatro, ha escrito Las bicicletas son para el verano, ha escrito novelas, artículos en los mejores periódicos, ensayo. ¿Pero qué le pasaba a Fernán Gómez? Vamos a ver, sintió miedo. Miedo porque ¿quién era el académico a quien sustituía? Don Emilio Alarcos, un científico, un hombre que cuando lees su tratado, pues hombre, dices, ¡ay madre, ay madre, ay madre! Y si algo fue, repito, Fernando es honesto, aunque hubo mucho teatro a su alrededor. Vino la milagre.
Siempre será mejor callar que decir mentiras. Juan Mayorga y Alba Planas, hablad tan lentamente como sea necesario. Bienvenidos a La Hora Extra. Hola, muchas gracias por acogernos aquí. Encantados de recibiros. Todos vendemos algo, dice Gerardo, uno de los personajes de Los Yugoslavos, la nueva obra de teatro de Juan, que viene a vendernos. Sí. Luis Bermejo interpreta a Gerardo, un hombre que entra en el bar de Martín, a quien da vida Javier Gutiérrez. Natalia Hernández es Ángela, la mujer de Martín, cocinera en ese bar. Martín, Gerardo y Ángela son adultos, Chris todavía no, o está empezando a serlo. Alba es Chris, un personaje misterioso del que no podemos desvelar mucho. De hecho, aunque quisiera, no tengo muy claro que pudiera desvelar gran cosa. ¿Qué nos puedes contar de Chris, Alba? Bueno, precisamente la frase que has citado todavía no es adulta o está empezando a serlo, y creo que hay ciertos momentos de despertar a través del relato que van llevando Martín y Gerardo, que es un relato que le hace despertar a Chris y quizá aproximarse un poco más a esa edad más adulta o generar ciertos intereses que igual estaban más dormidos. ¿Cómo es trabajar con alguien que es tan bueno con las palabras que puede hacer de otro cualquier cosa, como diría Martín? Pues realmente increíble. Justo, o sea, claro, yo intento cuidar mi vocabulario en general en mi vida y creo que es un aprendizaje muy interesante el ser cuidadoso con las palabras y seleccionar muy bien las palabras para comunicarse, porque es lo que nos aporta libertad, pero claro, trabajando con Juan, pues más aún, porque claro, dices, de repente voy a soltar una expresión más cercana a mi generación, que a veces hablamos pues un poco regular, y entonces voy como con mucha más cautela. No vaya a ser que me tache de analfabeta, de casi analfabeta. No lo haría. No, lo sé, pero sí, es gracioso. De hecho, con Paula Ortiz lo comentábamos, que al escribirnos WhatsApps con Juan, me decía Paula, yo pongo, es con la única persona que lo hago, que pongo las interrogaciones y exclamaciones al principio de la frase, no lo hago con nadie más. Claro, con Juan hay que hacerlo. Académico, ¿cómo es trabajar con alguien tan joven? ¿Qué has aprendido de ese nuevo lenguaje, de esa nueva jerga juvenil? Bueno, pues he aprendido mucho de Alba. Ha descrito muy bien a ese personaje que es la hija del cliente. Hay un cliente que entra en un bar y recibe una propuesta inesperada, insólita, y lo que ocurre es que el cliente se lo comunica a su hija, que recibe esa noticia con perplejidad y con interés, y poco a poco, como ella ha explicado, me parece que me ha hecho entender ese personaje al contártelo a ti, ¿no? Esa chica se va sintiendo más interesada en su padre y en ese misterio que hay en torno a ese bar y en torno a la mujer silenciosa del barman, ¿no? Y poco a poco, de algún modo, sí, creo que está haciendo un viaje a la madurez. De algún modo está descubriendo algo sobre la dureza del mundo adulto, quizá. Los yugoslavos, Leo, empieza cuando un camarero pide ayuda a un cliente a quien ha visto levantar con palabras el ánimo de otro. El camarero le ruega a ese desconocido que hable a su esposa, la cual parece estar hundiéndose en la tristeza y el silencio. El camarero no encuentra palabras salvadoras para su mujer. Ella ha dejado de ir al bar, a trabajar, permanece en silencio, sale de casa y camina, mapa en mano, por la ciudad buscando un lugar que llaman los yugoslavos, hasta que una muchacha, Chris, le ofrece otro mapa a cambio del suyo. ¿Qué te ha fascinado a ti del texto? Bueno, es que me parece muy complejo quedarme con algo que sí que se me ha quedado muy atrapado en la cabeza y que le doy muchas vueltas. Es la correlación, que justo lo hablábamos antes, que hace Juan de los yugoslavos con estos personajes. Y el otro día, en uno de los ensayos, con una reflexión que hicisteis, pensé, claro, Ángela busca a los yugoslavos para preguntarles cómo lo hacen, cómo haces cuando has perdido un lugar y no tienes a un lugar al que volver.
y bueno, que es lo que les pasó a los habitantes de este país o a los habitantes de cualquier lugar que haya vivido una catástrofe o una guerra, y que también de manera mucho menos, bueno, no sé si menos dramática o de una manera mucho más pequeña o más íntima, nos puede pasar a todos a diario con otro tipo de cosas que obviamente no es comparable a una catástrofe así, pero que sí que se puede establecer cierta correlación, y me parece bonito el buscar a estas personas para preguntarles cómo lo han hecho, y creo que es un poco el viaje que hacen estos personajes a lo largo de la obra, y por eso se obsesionan quizá tanto con la figura de los yugoslavos, porque no sabemos cómo hacer cuando pierdes tu lugar o pierdes tus raíces o te sientes perdido por lo que sea, porque ya lo escribió Juan en el texto, no sabemos de dónde viene la tristeza, pues muchas veces buscas a alguien que te pueda explicar cómo se hace. Y bueno, esto es una de las ideas, entre otras muchas reflexiones que hace el texto, pero es una de las ideas que más me han atrapado. Dos de las ideas por las que os voy a preguntar más adelante. Dices, Juan, que tu abuelo tenía un bar y que cada noche volvía contando historias que acababa de vivir con sus clientes. ¿Cuánto de tu abuelo tiene Martín o cuánto tienes tú de ese camarero que escucha conversaciones y tiene un cuaderno y un lápiz donde apunta cosas? Aquí estás con tu libretita y tu bolígrafo. Aquí estoy con mi libretita, que podría ser una libretita de camarero. Pues sí, dices bien, ¿no? Mi abuelo Goyo, que se llamaba, por cierto, Gregorio Ruano Martín. Y nunca, la verdad es que solo muchos años después de haber escrito la primera versión de la obra, me di cuenta de que Martín, el nombre de mi personaje, coincide con el segundo apellido de mi abuelo. Dicho esto, no he pretendido escribir una obra sobre mi abuelo, aunque seguro que hay algo de él y de todo lo que con él estaba vinculado a su vida, que era la vida de un barman. Él tenía un bar que se llamaba El Tranvía, porque era un bar muy estrecho, y él cada noche volvía a casa con los periódicos del día, que leíamos atrasados. Volvía con algunos bollos que le habían sobrado, que calentábamos al día siguiente en el desayuno, y con muchas historias, con historias del bar. Y quizá en aquel momento se me hizo claro que un bar, desde luego un bar español, es un universo, que puede darse cualquier historia, la historia más bella, también la más dura, y como dice en cierto momento Martín, ¿cuántas historias de amor no han acabado o empezado aquí, ¿no? Los yugoslavos, entre otras cosas, es una obra sobre el poder de las palabras, sobre la esperanza en las palabras, y hace unos días la escritora canadiense Margaret Atwood, que tiene 85 años, la del cuento de la criada, en su discurso de aceptación de un premio, decía lo que os voy a leer. Las palabras son nuestra tecnología humana más temprana. Como el agua, parecen insustanciales, pero como el agua, las palabras pueden generar un poder tremendo. Incluso aunque las enterremos, las palabras, como el agua, seguirán fluyendo. A sus 85 años, seguía, no recuerdo ningún momento en mi vida en el que las propias palabras se hayan sentido tan amenazadas. La polarización política y religiosa que parecía estar en declive durante la última parte del siglo XX ha aumentado de forma alarmante en la última década. El mundo actual se parece más a los años 30 y 40 del siglo pasado que a los 80 años transcurridos desde entonces. No sé si estáis de acuerdo, no sé si las palabras hoy están amenazadas más que en el último siglo. ¿Qué las amenaza? ¿En qué sentido están amenazadas? Bueno, sí que creo que es verdad que están ciertamente amenazadas. Creo que sin duda, o por lo menos desde mi punto de vista, una gran amenaza de las palabras, del lenguaje, de la comunicación y ya no solo eso, sino de ahondar en estas palabras. Una clara amenaza son las redes sociales, el formato Twitter, que creo que funciona ahora mucho en los discursos. O sea, digamos que creo que el formato Twitter ya no solo compete a Twitter, sino que se está usando ese formato en otros ámbitos, que parece que los discursos son los 200 caracteres que te permite el Twitter y eso es lo que vende y son todo titulares y claro, pues evidentemente eso atenta directamente con la palabra.
los tiempos también de escucha que a los que estamos educados nos cuesta mucho pues mantener la atención en un discurso quizá más prolongado, porque la palabra necesita tiempo y necesita de explicación y necesita de la paciencia para que tanto el hablante como el que lo está escuchando tenga la paciencia para que se encuentren las palabras. Y creo que eso muchas veces tenemos cierta inmediatez en la sociedad que vivimos por muchos factores, y creo que esa inmediatez pues sí atenta contra la palabra, contra la capacidad de adueñarte, nosotros como jóvenes poder tener tiempo para encontrar cuáles son nuestras palabras. Y creo que muchas veces pues no estamos teniendo ese espacio, que nuestras palabras son las de otros, pues las de un tuit o la de un story o y no nos están dejando el espacio para encontrar estas palabras, o nos lo están arrebatando pues a través de la imposición de estas redes sociales. Y del tiempo, veo que coincides con Antonio Banderas. Enhorabuena, Juan, por los premios Thalía. Muchas gracias. Por 1936, una obra precisamente sobre esos tiempos de los que hablaba Margaret Atwood, de polarización, de violencia. ¿Están las palabras de nuevo, 100 años después, amenazadas? Están amenazadas, claro, y son objeto de combate. Las palabras salvan o matan, y se combate en torno a las palabras, o se combate por las palabras, y se utilizan palabras para legitimar injusticias o para encubrirlas. Decía Alba que hace un rato, decía que ella intenta ser cuidadosa con las palabras, y creo que todos debemos ser conscientes de la fuerza de la palabra, del poder que tienen las palabras. Creo que todos tenemos que ser responsables de las palabras que usamos y de los silencios que también practicamos, y tenemos que ser críticos con las palabras que nos rodean y atraviesan. Alguna vez he dicho que como ciudadano y como escritor, la pregunta más importante que me hago cada día es ¿quién escribe mis palabras? Y me he dado cuenta de que Alba ha dicho algo al respecto, ¿no? O sea, ¿quién escribe mis palabras? ¿Hasta qué punto hablo o soy hablado? Y creo que es muy importante que seamos críticos con todos esos textos, que nos convirtamos en comentaristas de textos, como nos pedían al final del bachillerato, ¿no? Pues que seamos auténticos comentaristas de textos, porque estamos rodeados e incluso atravesados de textos. Y recordemos que con las palabras, por ejemplo, con la maledicencia, con el insulto irresponsable, podemos estar ejerciendo violencia, ¿no? O preparándola. ¿Cómo es esa falta de palabras de comunicación entre Gerardo y Cris? Pues fíjate que yo creo que alude directamente a algo que nos pasa a muchas personas de nuestra generación, y con ello supongo que a padres, que claro, yo lo pienso y digo, mi padre ha sido educado en el silencio y ha sido educado en el no llorar, en no expresar sus sentimientos, en ser el muro que sostiene a una familia. Y claro, y de repente tiene hijos, y esos hijos pertenecen a una generación que le exigen todo lo contrario. Y claro, y se genera ahí pues un aprendizaje por ambas partes que es muy bonito y que nace de un silencio que tiene que romperse, que por un lado es una persona que lleva toda la vida educada en el silencio, aprender a comunicarse y hablar de cosas más sentimentales, y luego por otro lado no tirar piedras sobre nuestros propios padres, sino también pasa por entender que han sido criados en todo esto y que necesitan también sus tiempos para poder establecer esa comunicación. Y bueno, y creo que a Gerardo y a Cris les pasa esto sin duda. O sea, no creo que Gerardo no quiera comunicarse con su hija, creo que no sabe hacerlo. Sí, es muy, muy interesante lo que está planteando Alba, y por otro lado creo que en Gerardo y Cris, y probablemente entre muchas gentes que nos están escuchando de distintas generaciones, la incomunicación también procede o deriva de prejuicios, de ideas preconcebidas.
lo que ocurre en la obra es que hay un reconocimiento mutuo, un descubrimiento mutuo. Precisamente el padre, pues probablemente es que no está viendo a su hija, está viendo eso, el tópico de la adolescente que él cree que no lee nunca, que no tiene imaginación, no tiene memoria, etcétera. Me gusta mucho recordar aquello que decía Benjamin de que la escuela debería ser el lugar no de dominio de una generación sobre otra, sino de encuentro de dos generaciones. Y muchas veces los conflictos entre generaciones, como tantos, proceden de una falta de hospitalidad. O sea, decir, bueno, voy a escuchar al otro, voy a prestar atención a lo que el otro me está diciendo, en lugar de ocuparlo con mis palabras, mis prejuicios, mis ideas. Y, por ejemplo, en lo que se refiere a la gente de la edad de Alba, que es la edad de mis hijos y la edad de muchas de mis alumnas y alumnos, yo cada día descubro en la familia y en clase que ellos leen cosas que yo no leo, que ven películas que yo no veo, que atienden a cosas que yo no atiendo y que precisamente debo callarme un poco antes de juzgar. Lo decía antes Alba, Yugoslavia es un país al que ya no se puede volver. ¿A dónde vuelve uno cuando no tiene el mismo lugar del que partió? ¿Cuál es nuestra identidad cuando no existen esas raíces? ¿Cuál es la reflexión aquí en la obra, Juan? Bueno, espero que cada espectador y cada espectadora la haga. Yugoslavia es un país que sufrió una tremenda catástrofe y dejó de existir. Es decir, los yugoslavos no son nada menos que seres humanos que nacieron en un país que ya no existe. Y en este sentido creo que Yugoslavia tiene que ver con esos lugares que hay en cualquier vida, una casa, un rincón de una ciudad, un paraje, que dejaron de existir y sin embargo siguen arrojando sombra o luz, ¿no? Y por eso me parece que cada espectador tendrá su Yugoslavia y cada espectador reconocerá pérdidas y cada espectador de algún modo se reconocerá como un migrante, ¿no? Y como alguien en búsqueda fundamentalmente de otros seres humanos con los que compartir la tristeza o la alegría. Con Mayorga y Planas hemos conversado sobre el amor, la alegría y la tristeza. Y también mucho de bares, de la cultura de los bares en España, defendida más que la de los teatros. Toda la entrevista en vídeo en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. Suscríbete. La hora extra. También hemos estado esta semana con Isabel Allende, que ha presentado en España Mi nombre es Emilia del Valle, con Plaza y Janés, una historia de amor y de guerra. Antiguamente, cuando las guerras eran cuerpo a cuerpo, cara a cara, las batallas eran muy largas. No era alguien en Texas que con un dron mata 500 personas en Yemen, no. Y yo empiezo a hacerme preguntas. ¿Qué pasaba si una batalla es tan larga? La gente necesitaba por lo menos tomar agua. ¿Quién lleva el agua? ¿Quién carga con los heridos? ¿Qué pasa con los caballos muertos, con las mulas muertas? ¿Cómo se hace una amputación? ¿Hay anestesia o no hay anestesia? Todas esas preguntas van conduciendo la investigación histórica. Y al preguntarme qué pasaba en el campo de batalla, aparecen las cantineras, que eran también las Adelitas en México y en muchas otras partes donde hubo mujeres en la guerra, que las había siempre. Y estas mujeres no solamente cumplían con esas funciones y ayudaban a los heridos y levantaban a los muertos, a veces cogían las armas y peleaban también. Una historia de descubrimiento y redención protagonizada por una mujer que sobrevive y se reinventa. Yo estoy rodeada de mujeres como ella, de mujeres fuertes. Todo lo bueno que a mí me ha pasado, los momentos que he superado, ha sido porque me han ayudado otras mujeres. Es que una mujer sola es muy, muy vulnerable. Pero juntas podemos hacer cualquier cosa, somos invencibles. Entonces cuando las muchachas jóvenes me dicen que no son feministas porque no es sexy, no importa, llámense como quieran, pero tengan amigas, estén conectadas, informadas y juntas pueden hacer lo que quieran. Hay que echarle para adelante porque el objetivo final es reemplazar el patriarcado. Erika Lust y Sara Torres, bienvenidas a La Hora Extra.
Muchísimas gracias. Un placer enorme otra vez. La abundancia del deseo que publicáis con Tinta Me Tienes nace de una conversación entre vosotras. Precisamente la semana pasada nos visitaba la actriz María León y nos decía qué importante es hablar con las amigas, qué importante es tener conversaciones, decirnos las cosas a la cara aunque no estemos de acuerdo. Cuánto de importantes son las conversaciones de las amigas, que la escucha nos cambie, decís. ¿Cómo os ha cambiado esta escucha, esta charla a grandes rasgos? Claro, esto es importantísimo porque nosotras no nos conocíamos antes de encontrarnos para charlar. Y justo pensaba cuando decías lo de conversar con las amigas, es importantísimo, pero también es importantísimo aprender formas amistosas de conversar con las desconocidas y de conversar en general, ¿no? Y creo que tenemos mucho entrenamiento que hacer en lo contemporáneo sobre cómo hablar de forma amable y con una escucha abierta a la transformación. Y yo creo que nosotras nos encontramos como dos personas que querían ser amables la una con la otra y que querían conocer qué pensaba del mundo y qué experiencias tenía. Y un respeto por el trabajo, que yo había leído el trabajo de Sara antes y me han gustado muchísimo sus libros y sus reflexiones. También había escuchado algún podcast para conocer un poquito más el personaje. En estos tiempos acelerados y entregados a la hiperproductividad, ¿cuánto de importante es perder el tiempo? ¿Qué se gana perdiendo el tiempo? ¿Tenemos que aprender más a perder el tiempo? Absolutamente. Yo creo que estamos secuestrados por la tecnología y por nuestros teléfonos que nos roban un montón de tiempo que pensamos que no tenemos y en realidad si nos alejamos un poco de todo eso, creo que la vida puede ser mucho más llena y placentera y podemos encontrarnos mejor con nuestro deseo. Perdiendo el tiempo se gana el deseo seguro, ¿no? Que eso no es lo mismo que reprimir el deseo y reprimir el tiempo. Perder el tiempo implica que se puede encontrar algo que no sabías que estaba ahí. La abundancia del deseo es, entre muchas cosas, una oda al hedonismo. ¿Son el deseo y el placer un modo de vida reflexivo y también una herramienta política? ¿Y están el deseo, el placer, las palabras y las conversaciones como esta amenazadas en los tiempos de hoy? Sí, placer es resistencia, es tomar un espacio que no todo el mundo hemos tenido derecho a tener, donde existir. Hace falta desarrollar también una inteligencia anticapitalista para relacionarnos con el placer, porque el placer y el deseo están constantemente siendo captados por un sistema de aceleración, ¿no? Entonces, aquellas cosas a las que llamamos hoy placer, quizás ni siquiera lo serían si tuviésemos la oportunidad de estar siendo cuerpo de otra manera. Uno de los grandes debates en la cultura es el de decolonizar los museos y las exposiciones, que ha generado mucha controversia en la sociedad y no tendría por qué. ¿Cómo se decoloniza el deseo? ¿Cómo se desaprenden todas esas lecciones heteronormativas tan asimiladas que tenemos en nuestros cuerpos, en nuestra mente? Reconociendo la historia de la colonización, esto es lo primero, ¿no? Y creo que es lo que nos falta, que somos incapaces como sociedad de mirar de frente lo que significa la educación heterosexual obligatoria y cómo coloniza todos los repertorios de la vida y de lo sexual. Igual que es imposible decolonizar un museo sin poder nombrar una historia de la colonización, de la violencia y del abuso, es imposible decolonizar el deseo sin reconocer esas estructuras de poder que imperan. Y cambian muchísimas cosas cuando empiezas a entender que el mundo donde vivimos en realidad no es tan binario como habíamos aprendido desde que éramos pequeños, que existen hombres y existen mujeres y que nos creemos esta narrativa y intentamos encajar en lo que hay, pero cuando de repente lo entendemos que no es así, nos permitimos solo ser sin tener que definir tanto nuestro género. Yo creo que pueden cambiar muchísimas cosas. En el libro reflexionáis también mucho sobre el porno, sobre la pornografía. Hablábamos también hace un mes con la dramaturga María Velasco, que también nos decía: no hay que demonizar el porno, porque eso es peor. Lo que hay que hacer es deconstruir, decolonizar también el porno, reinventar la pornografía ante la falta de educación sexual. Es que nuestros chicos, no ya ni siquiera adolescentes, sino niños,
el primer contacto con el sexo que tienen es a través de la pornografía que les llega por los teléfonos móviles. ¿Es el porno también cultura? ¿Es una producción cultural? ¿Es arte? ¿Y cómo deconstruir o reinventar el porno? Cultura es siempre, ¿no? Porque está mediando nuestras relaciones con lo real. Y arte es a veces cuando se trabaja desde una perspectiva artística, ¿no? No, y esto es justo lo que estamos intentando hacer. Cambiar la manera de ver la pornografía, explicar al mundo que de pornografía hay muchas, no solo uno, porque yo creo que la gente ahora se han quedado mucho con que pornografía es lo que hay en los tube sites online, que muchos de estos sites tienen valores muy negativos, sexistas, machistas, racistas, etcétera, etcétera. Pero de pornografía en realidad hay alternativas. Hay gente, no solo yo, sino bastante directoras y directores por ahí que están intentando cambiar y dar alternativas a una pornografía mucho más positiva y diversa y distinta. ¿Por qué proliferan tanto los discursos incel y de la machosfera en las redes sociales? Como madre, ¿te preocupa lo que les llega a tus hijos a través de las redes sociales? Por supuesto, pero como madre, estos son temas que yo hablo con ellos. Para mí, todo lo que tiene que ver con que mis hijos sean tienen una educación en el entendimiento de lo que es los medios y lo que los medios emiten mensajes y enseñar a mis hijos a descifrar esos mensajes y entenderlo es absolutamente esencial. Y eso, si sean sexuales o no sexuales. Y en Instagram y en TikTok hay también muchísimas influencers que están pasando mensajes a nuestros hijos de minuto tras minuto, y desafortunadamente no se está estudiando esto a nivel serio en el sistema educativo, de la misma manera que no se está estudiando educación sexual como debemos hacer, y sobre todo dado el hecho de que la pornografía ha ocupado tanto espacio en la cultura y en los medios. Sí, además, al final también lo pornográfico es una forma de educar en el género, ¿no? Y yo creo que es importantísimo entender que una educación en el género y en el binarismo de género es en muchos sentidos, en el sistema en que vivimos, una educación en la violencia, ¿no? Dice Sara, nunca pude imaginarme escribir para un hombre. ¿Es este un libro que deberían precisamente leer sobre todo los hombres? Yo de verdad es que a mí me da igual, ¿eh? O sea, yo no recomiendo nada de lo que yo haga para hombres en particular, ni se me ocurre en ningún momento. Creo que los cuerpos que estén interesados en leer este libro, sean los que sean, se están alejando ya de la identidad hombre normativa solo por desear leerlo. Y eso me parece chulísimo. Pero yo creo que sería un gran paso si más hombres cis se atreven a entrar en este mundo y quizá puedan descubrir cosas que no se habían esperado. En el mío no pueden entrar. En el mío no pueden entrar porque es separatista. Claro, los que no tienen esa mirada tan amplia, precisamente, son los que deberían conocer este otro punto de vista, entrar. Yo creo que hay que atreverse a abandonar la propia identidad para pensar distintas cosas sobre el mundo. Entonces, para poder como leer algo como esto, yo creo que hay que dejar la identidad hombre un poco relajada detrás y leer como una persona viva, ¿no? Pero si lees este libro pensando que eres un hombre que lee esto que escriben estas mujeres, seguramente no funcionará nada. Y terminamos con una exposición que aborda precisamente temas como el feminismo, la violencia contra la mujer y la violación. El Reina Sofía ha presentado Marisa González, un modo de hacer generativo, una gran antológica de la artista pionera en el uso de las tecnologías y en las temáticas sociales y culturales que aborda. Ha estado con ella Raquel García. Mediante una cámara de vídeo en circuito cerrado, como las que hay en los garajes de vigilancia, una cámara de vigilancia
A mi lado yo me sentaba, yo tenía los ordenadores delante, los monitores, y a mi lado sentaba al personaje que quería retratar. Entonces la persona, pues algunos tímidos se quedaban estáticos. Pedro Garrel, una maravilla, porque como era un performer hizo maravillas, y conseguí retratar a cantidad de personajes del mundo del arte de los años 90. Habla Marisa González del sistema informático Lumena, que procesaba de manera creativa imágenes que captaba en directo. Fue una de las obras que en 1986 inauguró el entonces llamado Centro de Arte Reina Sofía. Artista que ha atravesado varias generaciones, pionera en combinar la creación artística con las nuevas tecnologías, en su obra González ha utilizado fotocopiadoras, fotografías, vídeos y ordenadores, y son el azar, la prueba y el error los que definen su proceso creativo. Siempre me he lanzado a lo nuevo, a buscar lo nuevo, a integrarme, y no he parado en pensar si esto va a ser el camino a seguir, mi camino definitivo, o es una interferencia, pero yo por si acaso la exploro y la desarrollo, y al final siempre digo, yo sé cómo empiezo un proyecto, pero no sé cómo lo voy a terminar, por estar receptiva a las interferencias que van surgiendo a lo largo del desarrollo del proyecto. Interesada en los procesos de producción seriada, la muestra incluye obras tan emblemáticas como la titulada Violencia Mujer, que documenta los gestos de horror de compañeras artistas reaccionando al conocer las torturas y violaciones que sufrieron las mujeres encarceladas por el régimen de Pinochet. Algunas personas podrán pensar que es una exposición colectiva, porque yo he trabajado diferentes proyectos en diferentes décadas, y cada proyecto estoy varios años desarrollándolo, con lo cual he pasado desde los temas feministas a la arquitectura industrial y al ecologismo. Entonces, bueno, puede parecer, pero hay un hilo conductor en todas ellas, que es el compromiso social que se le mantengo. Siempre reinventándose, aún activa con más de 80 años, en la obra de Marisa González hay un especial interés por el uso de los materiales, que recupera, recicla y reinventa, desde papeles matrices, pruebas de impresión y papel termosensible, hasta las pelusas del filtro de la secadora o la fruta y la verdura. Ahora he reducido el campo de acción, y en vez de trabajar, ir a registrar una central nuclear, que es lo que he hecho y que está aquí, registro frutos deformes, que voy por fruterías buscando frutos deformes, y los voy haciendo fotos y voy grabando en vídeo y en fotografía el proceso de degeneración, de descomposición, hasta que al final el objeto se queda petrificado y se ha reducido el tamaño, claro, y se ha convertido en una piedra. Entonces, bueno, pues como los humanos, que vamos encogiéndonos y vamos deshidratándonos. La obra de Marisa González no es arte copiativo o replicativo, es arte generativo. Esas máquinas que ha utilizado son las que le han permitido una distancia, como explica la autora, evolucionar y avanzar mucho más rápido, creando un método propio, su propio lenguaje. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.